Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos un día más a este informativo que comentará Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos por los titulares. El jefe militar de Hamás, Mohamed Odeh, fue eliminado por Israel 11 días después de la muerte de su predecesor. El jefe del servicio de inteligencia israelí se reunió con el exjefe de seguridad de la Autoridad Palestina en Gaza, Dalan, exiliado en los Emiratos Árabes Unidos. Irán afirma haber recibido el borrador inicial del acuerdo marco estadounidense para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Hormuz. Los legisladores israelíes votarán el próximo lunes la segunda lectura del proyecto de ley de disolución del Congreso. El partido español Sumar, parte de la coalición del gobierno, propone cambiar la definición de antisemitismo para no impedir actos de apoyo a Palestina. Estos son los temas que hoy les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando de Israel. Llevó a cabo el martes por la noche un ataque en la Franja de Gaza contra el nuevo jefe militar de Hamás, Mohamed Odeh, 11 días después de haber asesinado a su predecesor. Hamás informó que al menos 3 personas murieron y 20 resultaron heridas en el ataque perpetrado en el barrio de Rimal, en el oeste de la ciudad de Gaza. Nos comprometimos a eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre y eso es lo que haremos, escribió el ministro de Defensa Katz. Todos están condenados a muerte en todas partes. También reiteró los objetivos de Israel de expulsar a Hamás del poder en Gaza y promover lo que describió como una emigración voluntaria del enclave en el momento adecuado y de la manera adecuada. Odeh era el jefe de la inteligencia de Hamás durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y la semana pasada fue designado para suceder a Izz al-Din al-Haddad como jefe del ala militar del grupo terrorista en la Franja de Gaza, que murió en un ataque similar en la ciudad de Gaza el 15 de mayo. Bueno, la noticia ya es bastante explícita. Ya he perdido la cuenta de cuántos jefes militares ha perdido Hamás. En general duran muy poco tiempo porque Israel no solamente los tiene controlados, sino que dentro de las esferas cercanas a Hamás también hay mucha gente que colabora con los servicios secretos israelíes. Este es el resultado, o sea que no puede ser por otra situación que una información de terreno muy detallada para saber dónde estaba esta persona y en qué circunstancias estaba, así que bueno, tendremos que aprendernos otro nombre del próximo que lidere el grupo. Esto lo hacen a diferencia de lo que sucede en Irán, que allí supuestamente está el hijo del antiguo jefe, digamos, espiritual de los ayatolás al frente del país. Sabemos que sufrió un atentado. No sabemos con certeza si está vivo o está muerto porque no se han dado imágenes ni ha aparecido grabaciones de su voz. Pero lo más probable es que tampoco sea verdad esto y que los que manden en Irán sea la propia Guardia Revolucionaria. Pero eso es otro tema, aunque se parece mucho a este. El jefe del servicio de inteligencia israelí Shin Bet, David Zini, se reunió con el exjefe de seguridad de Gaza de la Autoridad Palestina, Mohamed Dalan, exiliado en el extranjero durante una reciente visita a los Emiratos Árabes Unidos. Dalan, quien dirigió la Fuerza de Seguridad Preventiva Palestina en la Franja de Gaza desde su creación en 1994 hasta su renuncia en 2002, ha sido un crítico de larga data tanto de Hamás como del actual liderazgo de la Autoridad Palestina, un hecho por el cual fue exiliado de Ramallah a Abu Dhabi en 2011. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se ha resistido durante mucho tiempo a los llamamientos para reconciliarse con Dalan, quien se ha convertido en un confidente cercano del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, y ha podido criticar con mayor libertad la conducta de la Autoridad Palestina. A pesar de las similitudes con su visión, no ha habido confirmación de que Dalan esté involucrado en el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra de Gaza e introducir al enclave devastado por la guerra en una era posterior a Hamás.
Bueno, el tema de Dahlan ya venía sonando desde hacía mucho tiempo como posible sustituto de Mahmoud Abbas. Recordemos que Abbas, si no me equivoco, ha cumplido 90 años ya y bueno, lo que pasa es que él ha ido empujando en estos últimos años a un hijo que tiene como sucesor en el trono, digamos, porque es cierto que en el Medio Oriente se da la circunstancia de que los líderes tratan de no solamente permanecer toda su vida en el cargo, sino dejar a cargo de la presidencia de su país o de su autonomía, en este caso, a un hijo, es decir, como si fuera una monarquía, ¿no? Bueno, pues esto parece que ha propiciado que había muchos que se hayan ofrecido para ser sus sucesores. Esto también hay que visualizarlo en el contexto de lo que es la autoridad palestina y no sería de descartar que si no hubiera un sucesor claro, pues se desatara una guerra civil interna en Ramallah dentro de la propia autoridad palestina. Pero uno de los personajes más conocidos que podía aspirar a ese puesto sería Mohamed Dahlan, que es un hombre de negocios, que es gazatí de origen, con lo cual su nombre ha estado sonando durante mucho tiempo, no solamente como sustituto de Mahmoud Abbas, sino también como un posible reemplazo a la organización interna de la Franja de Gaza una vez que se haya eliminado a Hamás de esta ecuación. Así que no deben sorprendernos que cada día pues suene más este nombre de Mohamed Dahlan como alguien imprescindible para el cambio que se espera en la zona y que seguramente sería apoyado por muchos de los estamentos, no solamente en este caso de Israel, sino también de Estados Unidos o de la Unión Europea, porque a diferencia de los otros gobernantes, no tiene vínculos con el terrorismo. Al contrario, durante la época que tuvo responsabilidades de gobierno, entre el 94, cuando empieza la autoridad palestina, hasta el 2002, se encargó justamente de combatir y controlar a los grupos terroristas que amenazaban incluso con tomar el poder de la autoridad palestina, pero también los que amenazaban a Israel y de esa manera ponían en peligro la existencia misma de una autoridad palestina y el futuro Estado palestino al que aspiran. La televisión estatal iraní afirma que Teherán ha obtenido un borrador de un marco inicial no oficial para un memorando de entendimiento con Estados Unidos sobre cómo poner fin a su conflicto. En el marco de este acuerdo, Irán restablecería el transporte marítimo comercial a través del estrecho de Hormuz a los niveles anteriores a la guerra en el plazo de un mes, mientras que Estados Unidos retiraría sus fuerzas militares de las proximidades de Irán y levantaría el bloqueo naval. La televisión estatal afirma que el marco regulatorio, que excluye a los buques militares y prevé que Irán gestione el tráfico marítimo a través del estrecho en cooperación con Omán, aún no está finalizado y que Teherán no tomará ninguna medida sin una verificación tangible. Añade que si se llega a un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, este podría aprobarse como resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, esta noticia llegó a nosotros muy pocos minutos antes de grabar, pero a mí ya me sonaba bastante extraño. Primero, porque la comunicaba la televisión estatal de Irán, que no es la mejor fuente de información que uno pueda imaginarse. Y segundo, de que aquí no se habla ni de los misiles, ni de las cuestiones económicas, ni de nada. Solamente hablan de problemas como el estrecho de Hormuz. Pero el estrecho de Hormuz fue el último acto en toda esta obra.
Es decir, que no me entraba en la cabeza que Estados Unidos se estuviera comprometiendo a retirar sus fuerzas militares de las proximidades de Irán y levantar el bloqueo naval y todos contentos. Bueno, contentos los iraníes, porque Estados Unidos no creo que estuviera para nada contento de algo así. Esto es algo que está muy en boga en estas últimas horas y días, una especie de propaganda diciendo que Estados Unidos perdió la guerra, que ganó Irán y que por supuesto ahora todo se va a desmontar y Estados Unidos se va a ir con las patas entre las piernas, bueno, como se diga, avergonzado de ese escenario porque no ha logrado su objetivo. Y la verdad es que todo esto es obra también de la propia desinformación iraní que convence a los afines al régimen dentro de Irán y al parecer también en Occidente, porque esto salió en las televisiones españolas ahora al mediodía como última noticia sin muchas más clarificaciones, pero si se hubieran esperado unos minutos y tratado de confirmar las milongas que les están vendiendo, pues habrían recibido a los pocos minutos un cable de la Casa Blanca que dice que el informe iraní sobre el contenido del acuerdo para poner fin a la guerra es una completa invención. Después de que la televisión estatal iraní publicara lo que afirmaba ser un borrador del memorando de entendimiento que se estaba elaborando entre Estados Unidos e Irán, la Casa Blanca negó rotundamente su veracidad y dice en la cuenta en X de la Casa Blanca: este informe de los medios controlados por Irán no es cierto y el memorando de entendimiento que supuestamente publicaron es una completa invención. Nadie debería creer lo que publican los medios estatales iraníes. Los hechos importan. Y me imagino que los que menos creen a los medios estatales iraníes son los iraníes, pero estoy seguro que en España hay mucha gente que se ha creído esta milonga. Según el informe iraní, el borrador del memorando de entendimiento preveía que Estados Unidos retirara sus fuerzas de las proximidades de Irán y levantara el bloqueo de los puertos iraníes a cambio de que Teherán restableciera el transporte marítimo comercial a través del estrecho de Hormuz a los niveles anteriores a la guerra en el plazo de un mes. Bueno, encima, en el plazo de un mes. Pero si ahí lo que hay es un mapa con dónde están las minas flotantes y una vez que se entregue, eso se desarma en 48 horas con la presión que hay para que se restablezcan los mercados. Pero bueno, según el borrador publicado, Irán seguiría siendo el encargado de gestionar el tráfico marítimo a través del estrecho de Hormuz. ¿Entiendes lo que están diciendo? Es decir, que Estados Unidos se retira sus efectivos militares y deja que Irán sea el que gestione el estrecho de Hormuz, lo que supondría una importante victoria para Teherán. Bueno, lo que dije antes, aunque sea música distinta, esto es una milonga. El lunes próximo, el diputado del Likud, Ofir Katz, jefe de la bancada de la Knesset, deliberará sobre un proyecto de ley para disolver el Congreso israelí y lo enviará esa misma tarde para la primera de las 3 lecturas necesarias para su aprobación. La legislación superó su primera lectura por 110 votos a favor y ninguno en contra la semana pasada, pero no se tramitó de inmediato, ya que la coalición inicialmente parecía no tener prisa por aprobarla. En respuesta, la diputada de Yesh Atid, Merav Ben-Ari, escribió a Katz exigiendo que el proyecto de ley se incluyera de inmediato en la agenda del comité. El proyecto de ley de disolución no especifica una fecha para las elecciones, sino que estipula que la Comisión Parlamentaria de la Knesset la fije en un plazo no inferior a 3 meses a partir de la aprobación definitiva de la ley. Bueno, los últimos rumores hablan de que las elecciones en Israel estarían más o menos en la segunda semana de septiembre. Pero a mí me llama la atención mucho porque esto es una fecha muy, muy significativa. Es decir, el 11 y 12 de septiembre es Rosh Hashanah, es el Año Nuevo Judío. Son días muy, muy sagrados, con los cuales no podrían hacerse propaganda electoral, al menos durante esos días. Y una semana después viene Yom Kippur, el Día del Perdón, con lo cual hablar de que estas son las fechas que se están hablando para la convocatoria de elecciones me parece
que es un dato que no va a ser el definitivo. Me pinta a mí más que se esperen a que se acaben todas las fiestas, las festividades judías, que se vaya hacia, digamos, mediados de octubre, una vez superado Sukkot y todas estas fiestas. Y entonces, me parece más lógico que en esas circunstancias haya elecciones en Israel. Sería llevar la legislatura al punto máximo, pero dentro de la legalidad. El partido político español Sumar, miembro minoritario de la coalición de gobierno junto al Partido Socialista Obrero Español, PSOE, ha propuesto en el Congreso cambiar la definición institucional del antisemitismo para no permitir que bajo este término se impidan actos de protesta contra Israel y en apoyo del pueblo palestino. Actualmente impera la definición de la International Holocaust Remembrance Alliance, la IHRA, adoptada por 31 países hace hoy una década, incluida España, según la cual el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos y las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo que se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Sumar propone, en su lugar, adoptar la llamada Jerusalem Declaration on Antisemitism, JDA de 2021, que limitó la definición de antisemitismo como la discriminación, los prejuicios, la hostilidad o la violencia contra los judíos por el hecho de ser judíos o contra las instituciones judías por el hecho de ser judías. Sumar considera que esta segunda definición permite combatir el antisemitismo sin limitar la libertad de expresión ni la defensa de los derechos del pueblo palestino, según ha explicado en rueda de prensa la diputada de Más Madrid, Ted Sidi, ya que dicha definición ha sido utilizada para bloquear protestas que van, y cito textualmente, en contra del Estado sionista, para ni siquiera mencionar a Israel, y no tanto contra el pueblo judío. Por ello, dicen, Más Madrid apuesta por promover la definición de la JDA, ya que permite definir de alguna manera más holgada qué es el antisemitismo y al mismo tiempo permite condenar el sionismo. Se trata de considerar antisemita el acto de discriminar o atacar a personas judías por su identidad, pero no las campañas de boicot, las denuncias de apartheid o la descalificación del sionismo. La diputada ha apuntado que ya se han acogido a esta definición organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch y ha defendido que España debe abandonar la definición de la IHRA y sumarse a la JDA también en el contexto de acciones de boicot como la compraventa de armas, el posicionamiento sobre el reconocimiento del Estado de Palestina o iniciativas sobre el comercio en el seno de la Unión Europea. Bueno, esta diputada de Más Madrid, que pertenece al partido ahora llamado Sumar, ella misma es nacida en Argelia, de origen de los saharauis, cuya reivindicación ha sido traicionada por el presidente Pedro Sánchez, es decir, que no entiendo muy bien esta defensa ultranza que hace dentro del gobierno, y dice, bueno, es que la definición del International Holocaust, la IHRA, entre las cuales estaba la definición, en esa definición intervino España en la redacción de esta definición. Bueno, pues esta definición ahora no nos viene bien porque nos acusan de antisemitismo, porque nosotros decimos que Israel no dice Israel. El Estado sionista, esta persona, no pronuncia la palabra Israel y esto ya me parece es un acto discriminatorio e ilegal. Pero bueno, digamos que esta consideración y esta forma de expresarse sí que están contempladas en esta definición del antisemitismo que aprobó España, con lo cual aquí se da la paradoja que el gobierno español tendría que denunciar a esta persona que forma parte de una coalición, que forma parte de su gobierno, por violar la ley que han aprobado y que han apoyado,
vamos a especificarlo mejor, no es una ley, es una declaración que se ha hecho institucional, una definición a la que se ha acogido el gobierno de España desde su inicio, desde su redacción. Pues todos estos elementos, tal como los explica esta diputada de Sumar, constituyen en sí mismo un acto de antisemitismo. No hablar de Israel, sino decir el Estado sionista, decir que hay que defender que se pueda atacar a Israel diciendo que es un estado de apartheid cuando no se ha especificado, o sea, que esto no se ha corroborado en ningún foro internacional ni es una acusación que se pueda defender desde un gobierno democrático en ningún país de Europa. Así que, mire, esto es un despropósito y una manera de llamar la atención en estos tiempos, pero claro, está a la vista de todo el mundo y también de la Unión Europea que los actos de este gobierno cada día se asemejan más a un acto antisemita que ellos mismos han condenado y han corroborado mediante este apoyo a la Alianza Internacional contra el Antisemitismo y no hasta esta declaración alternativa a la que solamente se unen algunas ONGs. Ningún país de Europa se ha unido a esta definición. Se llama Declaración de Jerusalén, pero la mayoría de los firmantes no viven en Jerusalén, no trabajan en Jerusalén, son profesores de la Universidad de Tel Aviv y muchos de ellos pues reniegan del sionismo, pero dan una definición de que, bueno, no todo el sionismo es malo, el que hacemos nosotros como miembros de la Universidad de Tel Aviv sí es respetable, otros a los que nosotros decidiremos quiénes son, pues no lo son tanto. Ya muchas veces hemos hablado, creo que de esta declaración de Jerusalén, que es totalmente antisionista y por lo tanto pues no puede decirse de que pueda ser aplicable en un país cuya filosofía de existencia es el sionismo, es decir, y aquí viene el resumen total, el derecho de los judíos a vivir en la tierra de Israel. Aquí finalizamos este informativo de Radio Sefarad, donde mañana les esperamos con más noticias.